Profesora Caterina, compañeros, tengan todos muy buenas noches. Somos el grupo 9 del curso Economía General. Trataremos el tema de microeconomía y macroeconomía en el Perú. Eh, en este caso agarraremos como ejemplo distribuidora Pepito, eficiencia y compromiso en la distribución de productos básicos. Los integrantes de este grupo es Grecia Aguilar, José Apaza, Roger Carcina, Delcy Hurtado y quien les habla, Jesús Romero. Hablemos un poco de la introducción de la economía. Se sabe que la economía en el mundo es primordial para establecer equidad no solo en temas monetarios, sino también en temas de consumo de todo tipo de productos o servicios. Sabiendo ello, en el presente trabajo hablaremos principalmente de la microeconomía y macroeconomía, basándonos en la realidad de nuestro país. Para ello, la distribuidora Pepito menciona y detalla todo lo relacionado a tipos de servicios que brinda como se ve reflejado en la economía actual. Asimismo, también hablaremos de cómo esta misma economía y los cambios relacionados han afectado a la distribuidora Pepito a lo largo de estos años. Por otro lado, abarcaremos no solo temas relacionados a distribuidora Pepito en temas de ventajas, desventajas, beneficios o caídas que pudo haber tenido durante todos estos años, más que nada en pandemias, sino que tocaremos temas de realidad como el desempleo, PBI, inflación y devaluación, cosas que realmente afectan o benefician no solo a la distribuidora Pepito, sino también a cada persona del país que esté relacionado directo o indirectamente con ella. Hablemos un poco de microeconomía clave. La microeconomía es una rama fundamental de la economía que analiza el comportamiento individual de los agentes económicos, consumidores, empresas y el Estado, en contexto donde los recursos son escasos y las decisiones deben tomarse estratégicamente. Este enfoque permite entender cómo las decisiones de compra, producción, precios y competencias afectan el equilibrio del mercado y, por lo tanto, la vida cotidiana de las personas y el desarrollo de los negocios. En el marco del análisis del caso de distribuidora Pepito, se destacan los siguientes conceptos microeconómicos esenciales. Ahí podemos ver preferencias del consumidor y utilidades, donde explican por qué los consumidores eligen ciertos bienes sobre otros. Otra de ellas es la elasticidad, precios de la demanda. Mide cómo reacciona la demanda cuando varía el precio de un producto. Como un tercero tenemos tipos de bienes. Hay normales, inferiores, sustitutos, complementarios. Estos ayudan a clasificar el comportamiento del consumidor ante cambios de precios o ingresos. Como cuarto tenemos el costo de producción y maximización de beneficios. Esto se explica cómo las empresas como distribuidora Pepito ajustan sus estructuras de costo y producciones para mantenerse competitivas. Y por último, como quinto tenemos estructuras del mercado. Determinan el nivel de competencia, precios y el poder del mercado de las empresas. En este caso daremos ya pase a mi compañera Grecia para que pueda seguir explicando los siguientes casos. Buen día, compañeros, profesora. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es el consumidor peruano post pandemia. En caso del distribuidor a Pepito vamos a hablar, bueno, mayormente está abarcando en la época de la pandemia en adelante, ¿no? Entonces sabemos que en sí los consumidores son agentes racionales y las decisiones que normalmente los consumidores toman están bajo restricciones presupuestarias, ¿no? También ello está visto por el tema de su condición social, lo que ellos piensan, lo que ellos desean, etc., ¿no? Ahora, vamos a tocar lo que es bastante puntual, el tema de lo que es la inflación de los alimentos entre el año 2022 y 2024, ¿no? Dentro de ello tenemos lo que son los factores, los cuales influyen en el consumidor del país, ¿no? Tenemos lo que son los precios y promociones,
¿no? Tenemos lo que es la frecuencia y volumen de compra. Asimismo, tenemos lo que es la confianza en productos locales, acceso y proximidad, ¿no? Casos prácticos acerca de ello es lo que se ve en Piura, ¿no? Un ejemplo, donde que las familias prefieren comprar, en este caso hemos puesto el tema del aceite, ¿no? Pero ¿dónde lo desean comprar? En una bodega, un lugar cercano de su domicilio, ¿no? Y no, ¿por qué no en unos supermercados? Porque obviamente el precio varía, ¿no? Y eso es mucho más accesible para las familias en esa zona. En Arequipa, por ejemplo, está el tema del arroz, que si bien es cierto, prefieren comprar de baja calidad porque es más accesible económicamente para ellos que una calidad superior y que sea en menor cantidad, ¿no? También hablamos acerca de las campañas escolares, donde sabemos bien que a inicios de año, cuando son campañas escolares, el tema del consumo cambia de priorizar lo que es quizá a veces comida, ropa, entre otros, a ver temas solamente escolaridad, ¿no? Asimismo, también vamos a hablar acerca de la utilidad y las referencias en el Perú. Y entre ellos podemos mencionar acerca de utilidad lo que es una medida subjetiva de satisfacción, ¿no? Y justamente lo que mencioné hace un momento, que está basado en el tema de las preferencias y la percepción de las personas, ya que en el país tenemos gran diversidad socioeconómica y la que puede variar significativamente, ¿no? Asimismo, también lo que son los factores que puedan interceder ante ello, ¿no? Y cómo se relaciona eso con las decisiones de compra de los consumidores, ¿no? Unos ejemplos como ellos se ve lo que es el consumidor en Huancayo, por ejemplo, ¿no? Que es la confianza de tener a su vendedora, ¿no? Tiene su caserita, ¿no? Que le dice. ¿No? O un joven limeño que prefiere tomarse sus tiempos libres, o las zonas rurales que priorizan lo que es la cantidad sobre la calidad, ¿no? En este caso, distribuidora Pepito puede usar esta información para ofrecer productos según las preferencias locales, ¿no? De cada uno de sus clientes. Y por último, vamos a hablar acerca de lo que son los bienes normales, inferiores, sustitutos y complementarios, que cada uno de ellos refleja una situación actual y real de cada uno de los consumidores en el país, ¿no? Y podemos ver, como ven en la pantalla, algunos pequeños ejemplos o resúmenes de lo que se habla ahí, ¿no? Podemos hablar acerca de lo que es los bienes normales, que es la que la demanda sube y su ingreso aumenta, ¿no? O inferiores, que la demanda sube y su ingreso cae. O los sustitutos, ¿no? Que muchas veces decimos, no, no vamos a comer arroz, pero sí fideos, o la margarina en lugar de mantequilla, o viceversa, y los complementarios que son, ¿no? Pan, mermelada, arroz, aceites, entre otros, ¿no? Y asimismo, continúa mi compañero. Buenas noches, voy a hacer sobre las estructuras de mercado en el Perú. Tenemos la competencia perfecta, que es un modelo de mercado donde nadie puede influir en el precio, ya que en este se fija únicamente por la oferta y la demanda. Por ejemplo, sería la venta de papas en el mercado de abasto en provincias. El monopolio es un mercado donde una sola empresa controla la oferta y fija el precio, ya que no tiene competencias ni sustitutos cercanos. En este caso, un ejemplo sería la empresa Sedapal, donde brinda agua potable en Lima o Electroperú en algunas zonas. El oligopolio es un mercado donde pocas empresas controlan la oferta y pueden influenciar en el precio, actuando en función de lo que hacen sus competidores. Un ejemplo sería el mercado de telefonía móvil como Movistar, Claro, Entel. Eh, la competencia de monopolística es un mercado donde muchas empresas ofrecen productos similares pero diferenciados, en lo que les da cierto poder para poder fijar precios. Como por ejemplo, en este caso tenemos a nuestra propia empresa imaginaria, nuestra distribuidora Pepito, donde va compitiendo con otras empresas distribuidoras locales. Estrategias de distribuidora Pepito.
hemos considerado 4 estrategias. La oportunidad en el Perú, en el 2025 atravesamos un proceso de recuperación económica de manera moderada en el crecimiento del proyecto del PBI, que es el 3.5%, pero aún persiste la precisión sobre el costo de vida. La oportunidad de distribuidora Pepito hace la expansión hasta distritos o provincias con alta demanda de insatisfecha. Análisis con tiempos de varío que buscan proveedores confiables, la digitalización de pedidos a través de WhatsApp, apps para mejorar la eficiencia operativa. En tema de amenazas para la distribuidora Pepito, la inestabilidad política o bloqueos en características que afectan la logística. Otro puede ser la entrada de competidores con precios más bajos o promociones agresivas. Para la diferencia entre logística, oportunidad o servicio, la logística eficiente entregas puntuales. Realizan rutas optimizadas para poder lograr lo que es la puntualidad y el cumplimiento de entregas monitoreadas en actual real de comunicación constante con el cliente. En tema lo que es servicios, se realiza algo personalizado, atención cercana, vendedores que entiendan la necesidad de cada negocio. La macroeconomía en el Perú es una rama de la economía que estudia el comportamiento, estructura y funcionamiento de la economía en conjunto, en lugar de analizar decisiones individuales a una empresa específica. La inflación. En el Perú, la inflación actual se ha moderado considerablemente. Por ejemplo, en el año en marzo de 2025 la inflación interactual fue del 1.32%. En abril la inflación anual fue del 1.65%, lo que implica ciertos repuntes mensuales, pero aún dentro del rango meta del Banco Central está entre el 1% o al 3%. En febrero del 2025, el IPC nacional mostraba una variación del 1.51% con un aumento moderado en ciertos rubros. En los primeros 4 meses del 2025, la inflación acumulada fue de 1.23%, lo que indica una precisión contenida sobre precios. En tema lo que es de los efectos sobre el mercado de abarrotes, los componentes de abarrotes ajustan precios más frecuentes para compensar los costos clientes, es el siguiente, insumos, transportes, empaques. Los consumidores migran hacia productos más económicos o marcas genéricas para contener sus gastos. En tema del desempleo en el Perú, el Perú sigue afrontando retos estructurales. Algo grato de informalidad laboral, su empleo. En el reporte de la inflación del BCRP se señala que los sectores comercios y servicios cuyos empleos están muy vinculados en el mercado de abarrotes, teniendo relaciones con la actividad económica formal. Los efectos sobre el mercado de abarrotes, esto es un incremento de desempleo, de la precariedad laboral reducida en el riesgo disponible de hogares.
Lo que es el tema de en consumo, precios y rentabilidad. En el 2025, la recuperación económica moderada y la precisión sobre el costo de vida afecta el consumo de abarrotes, haciendo que los clientes sean más cuidadosos con sus gastos. Esto limita la capacidad para subir precios, precisando la rentabilidad de los distribuidores. Por eso es la clave optimizar costos, diferenciar el servicio y mantener ventas y márgenes en el mercado competitivo. Buenas noches, compañeros, profesora. Vamos a continuar con lo que es el Producto Bruto Interno. En el reporte de inflación del BCRP se señala que el empleo formal del sector comercio y servicios, que incluyen abarrotes, muestra una correlación alta con la actividad económica. Tenemos los efectos sobre el mercado de abarrotes. Cuando el PBI crece, la demanda de bienes de consumo se expande, más compras, mayor rotación de inventario. En periodos de desaceleración o estancamientos del PBI, los consumidores reducen compras, lo que puede generar excesos de stock o presión para bajar precios. Los abarroteros pueden tener menos capacidad para invertir en mejoras, expansión o innovación en periodos de bajo crecimiento. Tenemos la devaluación o tipo de cambio. Las fuentes revisadas no muestran un episodio reciente dramático de devaluación del sol frente al dólar para el 2025. La moneda ha tenido relatividad y estabilidad. Sin embargo, cuando hay depreciaciones cambiarias, los productos importados o insumos importados se encarecen, pues deben ser convertidos a moneda local devaluada. Tenemos los efectos sobre el mercado de abarrotes. Muchos insumos, así como los envases, plásticos, empaques, aditivos, algunos alimentos procesados, dependen de importaciones. Con una devaluación, esos costos internos suben, empujando el precio final hacia arriba. Los comerciantes pueden demorar la compra de inventarios importados esperando mejores tasas cambiarias, lo que genera riesgo de desabastecimiento. Algunos consumidores podrían sustituir productos importados por locales si la diferencia de precios se hace muy amplia. Tenemos la explicación y justificación del comportamiento e impacto de la macroeconomía en el país. Tenemos la inflación. La inflación representa el aumento general y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía. En el Perú, durante el periodo de 2020-2025, la inflación ha tenido un comportamiento variable, influenciado por factores tanto nacionales como internacionales, afectando directamente al comercio, especialmente a los pequeños negocios como bodegas, mercados y tiendas de abarrotes. Tenemos la evolución de la inflación del 2020 hasta el 2025. En el 2020 tenemos el 1.97%. La inflación baja debido a la reducción del consumo por la pandemia. En el 2021 sube a 6.43%, un aumento significativo por la alza de alimentos, combustibles y logística. En el 2022 sube a 8.46%, punto más alto en 26 años. Afectó fuertemente al costo de vida y operación comercial. En el 2023 bajó a 3.24%. La inflación empieza a desacelerar, aunque aún fuera del rango meta. En el 2024 tenemos el 1.97%, retorno a niveles normales. Se ve una estabilidad de precios. Y ahora en el 2025 hasta agosto tenemos un menos 1.3%, inflación controlada dentro del rango objetivo del BCRP, que varía entre 1
a 3%. Tenemos el impacto en el comercio, aumento de costos, reducción de consumo, cambios en el stock, menores márgenes de ganancia. Y como justificación tenemos la inflación alta entre 2021 y 2022 impactó negativamente al comercio peruano, generando pérdidas de poder adquisitivo y reducción en las ventas. Sin embargo, desde 2023 la inflación ha vuelto a niveles controlados, brindando un entorno más estable para la recuperación del sector comercial. Aún así, los pequeños negocios deben adaptarse a un consumidor más cauteloso y a un entorno económico cambiante. Ahora tenemos el punto del desempleo. El desempleo es un indicador clave que mide el porcentaje de personas en edad y disposición de trabajar que no consiguen empleo. En el Perú, el desempleo ha tenido fluctuaciones importantes en los últimos 5 años, influyendo directamente en la economía y en sectores esenciales como el comercio minorista, incluyendo bodegas y tiendas de abarrotes. El comportamiento del desempleo del 2020 al 2025 aumentó significativamente debido a la pandemia del COVID-19 y las medidas de confinamiento, afectando a millones de trabajadores. En 2021 y 2022, aunque hubo recuperación económica, el desempleo se mantuvo relativamente alto debido a la lenta reactivación y los cambios estructurales en el mercado laboral. Para el año 2023 y 2024, el desempleo empezó a reducirse, situándose cerca del 5.5% en Lima metropolitana y ligeramente más alto a nivel nacional. Y para el 2025 la tasa de desempleo continuará mostrando una tendencia a la baja, aunque persiste problemas de subempleo y precariedad laboral. El impacto de este desempleo en el comercio ha generado reducción del poder adquisitivo, cambio en el patrón de consumo, limitaciones para los comerciantes. Y como justificación tenemos que el desempleo en el Perú tuvo un impacto negativo en el comercio durante los años más críticos de la pandemia, con una reducción notable del consumo y ajustes en la oferta de productos. A medida que la economía se recupera y el desempleo disminuye, el comercio también muestra señales de reactivación, aunque la calidad del empleo y el ingreso disponible seguirán siendo factores determinantes para su crecimiento sostenido. Dentro de este punto tenemos también el Producto Bruto Interno. Es el indicador más utilizado para medir el crecimiento económico de un país. Refleja el valor total de bienes y servicios producidos en un periodo determinado. En el Perú, el PBI ha presentado variaciones importantes en los últimos 5 años, influenciado por la pandemia, conflictos políticos, fenómenos naturales y el comportamiento de las exportaciones. Estos cambios han tenido un efecto directo en el comercio, uno de los sectores más sensibles del ritmo económico. Tenemos también el impacto del PBI en el comercio. La expansión del consumo, caída del PBI que afecta a las ventas, el comercio electrónico en auge, inestabilidad política y económica. Como justificación tenemos, ¿no? El comportamiento del PBI en el Perú durante los últimos 5 años ha sido irregular, pero con una tendencia a la recuperación reciente. El comercio ha sido directamente impactado por estas variaciones. Crece cuando la economía avanza y se contrae cuando el PBI cae. Hoy, con un PBI en recuperación y un mayor impulso digital, el comercio tiene mejores perspectivas, aunque aún enfrenta retos como la informalidad, el bajo poder adquisitivo y la competencia en línea. Y como último punto tenemos la devaluación. La devaluación se refiere a la pérdida del valor de una moneda frente a divisas extranjeras, como el dólar estadounidense. En economías abiertas como la del Perú, este fenómeno tiene efectos directos sobre el comercio. Y para finalizar, va a continuar mi compañero José. Sí, continuando con la exposición del compañero de la devaluación, y como dijo que el dólar es la moneda universal, el Perú se ha recuperado desde los años del 2020 hasta el 2025, se recuperó teniendo que la devaluación se refiere a la pérdida de valor de una moneda frente a divisas extranjeras.
Bueno, como el dólar estadounidense, por ejemplo, ¿no? Que es el dólar, la moneda mundial. En economías abiertas como la del Perú, este fenómeno tiene efectos directos sobre el comercio, especialmente en un país con alta dependencia de productos importados y con un comercio regional activo. Un ejemplo, desde el 2020 el dólar estaba a 3.40, en un inicio de presiones por incertidumbre de la pandemia. De ahí el dólar en el 2021 aumentó a 3.90. En el 2022 bajó a 3.85. En el 2023 a 3.78. En el 2024 a 3.77. Y se mantuvo hasta el 2025, donde el dólar se devaluó, llegando a costar hasta 3.60. Y en las actualidades, en la actualización reciente, 3.40, donde el sol se está fortaleciendo. El impacto de la devaluación en el comercio, pues tenemos el aumento en costos de productos importados, que reducción del consumo, la afectación al comercio fronterizo y posibles beneficios para exportadores. Bueno, justificando que en el año 2025 la economía peruana muestra señales de mayor estabilidad cambiaria, con un sol que se ha fortalecido levemente frente al dólar y a otras monedas de la región, donde están tomando como ejemplo al sol, la quieren tomar como una moneda nacional también, y están pidiendo eso, ya que se conoce y la están llamando el dólar sudamericano al sol peruano. Este comportamiento ha contribuido a reducir la presión sobre los precios y productos importados, permitiendo cierta recuperación en el poder adquisitivo del consumidor y una mejora gradual en el comercio interno. Bueno, culminando el trabajo, culminando la culminación y para brindar las conclusiones, en conclusión, ¿no? El estudio de la micro y macroeconomía en el Perú evidencia que las decisiones de consumo, producción y distribución no se toman de manera aislada, sino dentro de un contexto económico que considera cada acción. La experiencia de los últimos 5 años muestra que, pese a los retos de la inflación alta y desempleo tras la pandemia, la estabilidad más reciente ofrece oportunidades para la recuperación. Sin embargo, persisten desafíos estructurales como la informalidad y la desigualdad. Por ello, los negocios deben adaptarse constantemente, cambiando estrategias eficientes en lo micro con la lectura crítica de lo macro, si desean mantenerse competitivos y sostenibles en el tiempo, ya que como el sol peruano y el peruano es bastante astuto, la micro y macroeconomía van de la mano junto con ello, ¿no? Culminando con la distribuidora Pepito, nuestra distribuidora debemos adaptarnos al contexto económico, no siempre confiándonos de una economía que podemos decir que es estable, sino que podría subir o bajar en cualquier momento, ya que los retos que podemos tener, como la inflación pasada que tuvimos, nos tocó bastante a los bolsillos, ya que la informalidad genera más competencia y la competencia a veces genera más pérdidas. Entonces la oportunidad que podemos tener son la digitalización, ya que es un medio más común y más accesible para todos, ya que todos lo llevamos a la mano. Y la cercanía con los clientes, intentar llegar y atraer a ellos, ya que de ellos depende nuestra distribuidora. Bueno, profesora, compañeros, aquí culmina nuestra presentación, nuestro informe que tenemos. Y muchas gracias, ¿no? Buenas noches. Eso sería todo, compañero.